Hola, en este video vamos a ampliar un poquito lo ya visto como concepto de vectores para aplicarlos en el espacio y en el plano. Primero que nada, vamos a estudiar los vectores en R2, o sea, en el plano. Básicamente, los vectores en R2 son elementos de esta forma, pares ordenados que se pueden escribir como una fila o como una columna, en donde tanto X como Y son números reales. Podemos notar que la escritura de un vector es igual a la de los puntos en el plano cartesiano. Sin embargo, hay que hacer la diferencia mediante el contexto de cuando estamos hablando de puntos y cuando estamos hablando de vectores. La diferencia entre un vector y un punto es que un punto no tiene ni magnitud, o sea, no tiene longitud ni dirección. En tanto, el vector sí. El vector posee magnitud, o sea, es una flecha que tiene cierta longitud y apunta en determinada dirección. Por ejemplo, el punto 5,2 nosotros lo dibujamos de esta forma. Ubicamos los dos ejes de coordenadas en el plano cartesiano y ubicamos el punto precisamente cuya abscisa es 5 y cuya ordenada es 2. Y listo. Ahí está dibujado el punto 5,2. El vector 5,2 lo dibujamos como una flecha que parte desde el origen, como lo vemos aquí, hasta el punto 5,2 que dibujamos anteriormente, para que veamos la diferencia entre punto y vector. Es claro que esta flechilla apunta en determinada dirección y tiene cierta longitud, la distancia que va desde el origen hasta el final de la flecha. Para nosotros la ubicación de un vector no va a ser importante, por lo menos de momento, porque no afecta la longitud de su flecha ni tampoco la dirección. Por ejemplo, ahí en este dibujo vemos dos vectores, U y V, que apuntan en la misma dirección y tienen la misma magnitud, por lo que decimos que son equivalentes, en vista de lo cual podemos utilizar uno de los dos para trabajarlo, como si estuviéramos trabajando con el otro. Generalmente, uno utiliza vectores como U que están anclados en el origen, es decir, que nazcan del origen y lleguen a algún punto del plano. Con ellos estaríamos representando todos los vectores que tengan esa misma magnitud y que apunten en esa misma dirección. Entonces, por esta salvedad, y salvo que se indique lo contrario, vamos a trabajar con vectores en R2 y próximamente en R3 que estén anclados en el origen, como esos tres vectores que vemos en el dibujo ahí. Ahora, como no todos los vectores que existen están anclados en el origen, vamos a ver una manera en que podemos determinar el vector equivalente a un vector dado que esté anclado en el origen. Entonces, generalmente nosotros podemos determinar un vector que parta del punto P y llegue hasta el punto Q de esta forma. Lo denotamos así. Esto quiere decir que esto es un vector que nace en el punto P y termina en el punto Q. La flechilla me indica que es vector. Pero ese vector, dependiendo de cuál sea el punto P, no necesariamente va a estar anclado en el origen. Entonces, ¿cómo obtenemos nosotros un vector equivalente al vector PQ pero que esté anclado en el origen? Bueno, precisamente vamos a tomar el vector PQ como la diferencia o la resta de las coordenadas del punto Q menos el punto P. Eso me va a dar como resultado un vector V que está anclado en el origen. Veamos aquí el ejemplo. Si el vector PQ es el vector que parte de este punto, del punto 1,1 y llega al vector, perdón, al punto 4,-2, entonces su vector equivalente que está anclado en el origen sería este. Simplemente hago la resta Q menos P, que sería
el punto 4, menos 2, menos el punto 1,1, hago la resta respectiva y obtengo esto. Entonces sería el vector que va desde el origen hasta el punto 3, menos 3. Aquí podemos verlo gráficamente. Este sería el vector, original, el vector PQ, que veamos que no está anclado en el origen, nace en el punto P, que es el punto 1,1. Y tenemos uno equivalente, el que acabamos de obtener aquí, que sería el vector V, que ese sí está anclado en el origen. Tiene la misma magnitud y apuntan en la misma dirección. Entonces, para los efectos correspondientes, yo puedo trabajar con el vector V como si estuviera trabajando con el vector P. Bien, veamos ahora cómo se define la magnitud de un vector, que ya vimos que por lo menos en la noción geométrica, la magnitud de un vector es la longitud de la flechilla. Entonces, si tengo un vector anclado en el origen, llamémoslo X, Y, entonces su magnitud se va a definir como este número y se va a denotar de esta forma. Se denota la magnitud o norma de un vector como el número denotado, como el vector U entre barras, como si fuera valor absoluto y definido así, como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes del vector. Eso me va a dar como resultado un número positivo, siempre. Y ese número positivo va a ser precisamente la distancia de la flechilla, en el caso de R2. Veamos de dónde sale precisamente esa definición. Si tenemos aquí el vector V, este es el vector V de acá, observemos que esta sería la distancia X y esta sería la distancia Y, que sería esta. Entonces aquí está el puntillo X, Y, este es el vector X, Y. Ven que se forma un triángulo rectángulo. Entonces, por el teorema de Pitágoras, simplemente nosotros podemos averiguar cuánto mide la hipotenusa. Y la hipotenusa no es más que la longitud del vector, o lo que estamos llamando nosotros norma o magnitud del vector. Y aplicando el teorema de Pitágoras, llegamos a esta formulilla que está acá. Entonces, veamos algunos ejemplos. Si el vector es este, entonces su norma va a ser simplemente este. ¿Por qué? Porque sería la raíz cuadrada de 2 a la 2 más 3 a la 2. Y eso me da raíz de 13. Si el vector es este, entonces su norma va a ser la raíz cuadrada de menos 1 a la 2 más 3 a la 2, entonces me da raíz de 10. Si el vector es este, entonces su norma va a ser raíz cuadrada de 25, que es 5. Si el vector es este, entonces observemos que su norma va a ser la raíz cuadrada de 1 sobre raíz de 2 a la 2, más menos 1 sobre raíz de 2 a la 2, que me da un medio más un medio, y la raíz de un medio más un medio sería la raíz de 1, que es 1. Bien, algunas observaciones importantes. Si el vector es el vector nulo, entonces su magnitud es 0. Eso quiere decir que el vector nulo es un vector que no tiene magnitud, pero tampoco tiene dirección. Entonces, al final, el vector nulo se considera como un caso degenerado desde el punto de vista geométrico. Ahora, la dirección en R2 de un vector, volvemos a la misma figura que teníamos anteriormente. Observen que el vector V forma un ángulo θ, llamémoslo θ, con respecto al eje X. Ese ángulo θ es el que me dice la dirección del vector. Por trigonometría básica, nosotros podemos ver que en este triángulo, la tangente de θ es y sobre x. Recuerden que la tangente es el cateto opuesto en un triángulo rectángulo, ¿verdad? Al ángulo sobre el cateto adyacente, en este caso y sobre x. Entonces, quiere decir que el ángulo θ yo lo puedo obtener haciendo la arcotangente de y sobre x. Sin embargo, tenemos un pequeño inconveniente. Al hacer esto, al aplicar la arcotangente aquí para hallar el ángulo, el resultado que me da, debido a que la arcotangente está definida
únicamente para valores de cita entre menos pi medios y pi medios, voy a obtener siempre al aplicar esto un ángulo que está o en el cuarto o en el primer cuadrante. Al aplicar arco tangente, nunca voy a obtener ángulos que estén en el segundo o en el tercer cuadrante por cómo está definida el arco tangente. Y esto evidentemente es un obstáculo que tenemos porque no todos los vectores están definidos únicamente en el cuarto o en el primer cuadrante, sino que también hay vectores que están apuntando a alguna dirección en el segundo cuadrante o en el tercero. Entonces, ¿cómo vamos a proceder para hallar la dirección de cada vector? Bien, si tenemos un vector cualquiera, llamémoslo v y con coordenadas x y y, diferente del vector nulo, entonces el ángulo que forma ese vector con respecto al eje x, que ya vimos que eso es lo que vamos a definir como su dirección, está de la siguiente manera. Si x es positivo, quiere decir que estamos o en el primer cuadrante o en el cuarto. Entonces, el ángulo que se forma ahí sería el arco tangente de y sobre x, porque en ese caso cumplimos con esto. En el caso, repito, en el que x sea positivo, estamos en cualquiera de estos dos casos. X es positivo, estamos acá, estamos en el primer cuadrante o en el cuarto que está aquí abajo. O sea, cumplimos con esto. El ángulo está entre menos pi medios y pi medios. Simplemente calculamos el arco tangente y con eso obtenemos el ángulo o la dirección del vector. Si x es menor que 0, quiere decir que el vector apunta a una dirección o en el segundo cuadrante o en el tercer cuadrante, en donde el arco tangente no me proporciona ninguna información. Entonces, si x es un número negativo, simplemente al valor que obtengo yo al aplicar el arco tangente, simplemente le sumo pi radianes para hacer la conversión al cuadrante correspondiente. Y hay dos casos más, casos en que sean ángulos con trayectorias perpendiculares al eje x, que es precisamente cuando el valor de x es 0. O sea, cuando el vector cae sobre el eje y, ya sea para arriba o para abajo, en dirección positiva al eje y o en la dirección negativa al eje. Entonces, en ese caso, muy fácil. En ambos casos, x es 0. Si y es positivo, la dirección es pi medios, porque estaría apuntando hacia acá. Y el ángulo que se forma de aquí hasta acá es de pi medios radianes. Y si es negativo, si es negativo y, entonces está en la parte negativa del eje y, entonces el ángulo sería menos pi. De esa forma, calcularíamos la dirección de un vector en R2. Entonces, veamos algunos ejemplos muy sencillos. Si este es el vector 1, raíz de 3, entonces vean que aquí x es positivo. Este es un ángulo que termina en el primer cuadrante. Entonces, simplemente calculo el arco tangente de y sobre x, o sea, de raíz de 3 sobre 1 en este caso, y eso me va a dar pi tercios. No tengo que hacer ningún cambio. Observemos este otro. Supongamos que el vector v es el vector menos 1, raíz de 3. Menos 1 es la componente x, la abscisa del ángulo, del vector, perdón. Entonces eso quiere decir que está en el segundo o en el tercer cuadrante. En este caso en el segundo por ser y positivo. Entonces el ángulo va a ser simplemente, vuelvo a calcular el arco tangente de y sobre x, pero a ese resultado le tengo que sumar pi. Entonces voy a obtener este valor que me da 2 pi tercios. Este es el ángulo y lo que llamaríamos la dirección del vector. Veamos este otro caso. X es negativo, entonces está en el tercer cuadrante porque y también es negativo. Entonces cita va a ser arco tangente de eso más pi, que me da 5 pi cuartos. Por último, aquí x es 0, entonces este es un ángulo cuadrantal. Este vector está definiendo un ángulo cuadrantal. Cae sobre el eje y negativo.
entonces el ángulo es menos pi medios. Algo que tenemos que considerar de ahora en adelante, un vector cualquiera, x, y, siempre se puede escribir como, voy a expresarlo de esta forma porque ese término lo vamos a ocupar más adelante, como combinación lineal de los vectores canónicos. Recuerden que los vectores canónicos nosotros los denotamos como I y J, y en R2 son los vectores 1,0 y 0,1. Observemos que cualquier vector yo lo puedo escribir de esta forma, como suma de x,0 más 0, y. O lo que es lo mismo, x por el vector canónico y más y por el vector canónico j. Este es el vector y este es el vector j. Entonces esto me da otra notación para el vector. Quiere decir que un vector yo lo puedo escribir como par ordenado, tal cual está aquí, o bien de esta otra forma. Son dos maneras diferentes de escribir el mismo vector. Entonces, por ejemplo, el vector 2i más 3j es equivalente al vector 2,3. El vector menos i más j es lo mismo que el vector menos 1, 1. El vector 5j menos raíz de 2i es igual al vector menos raíz de 2,5. Vean que aquí aparece j primero, pero eso siempre quiere decir la componente del vector correspondiente al y. ¿Ya? En este caso, sí. O z puede ser también, si z es este vector, el menos 3, j, entonces quiere decir que z es el vector 0, menos 3. Vean que no aparece y, es porque la componente de y de x es 0. Entonces, veamos ahora otra cosa. Consideremos esos dos vectores, el 2,1 y el 4,2. El 2,1, el vector u, es este, el azul. Y el v, el 4,2, es el vector que nace del origen y llega hasta este otro punto. O sea, el vector rojo nace en el origen también y llega hasta acá. Podemos ver muy fácilmente que ambos vectores apuntan en la misma dirección, aunque no tienen la misma magnitud. Evidentemente el vector v es, por decirlo así, más largo que el vector u, pero apuntan en la misma dirección. Entonces podemos ver, por ejemplo, que la magnitud de u es 5 y la magnitud de v es 2 raíz de 5, el doble. Hay una cantidad infinita de vectores que tengan una misma dirección. Por lo que en muchas ocasiones necesitamos representar todos esos vectores con otro vector que apunte en la misma dirección. El más sencillo de todos es el que tenga la magnitud más fácil de trabajar, y la magnitud más fácil de trabajar, la norma más sencilla de trabajar, es los que tengan norma 1 o que sean vectores unitarios. Y solo hay un vector unitario que apunte en una misma dirección a todos los demás. Entonces, vamos a definir un vector unitario como un vector que tenga norma 1, magnitud 1, o que la longitud de su flecha mida una unidad. Por ejemplo, este vector es unitario, porque si calculo su norma, me voy a dar cuenta que me da 1. Para algún valor alfa cualquiera, este vector también es unitario, porque su norma sería esta. Y recuerden que coseno cuadrado más seno cuadrado es 1 y la raíz de 1 es 1. Cualquiera de los dos vectores canónicos también es unitario. Por ejemplo, el vector unitario, el vector canónico j, que es el vector 0,1, es unitario porque su norma me da 1. Y también lo es. Entonces, en el caso de que tengamos un vector diferente del vector nulo, que no sea unitario, siempre vamos a poder encontrar un vector unitario a partir de él que apunte en la misma dirección. Simplemente lo que tenemos que hacer es definir ese vector unitario como
el vector que nos dan dividido o multiplicado, es lo mismo, por 1 sobre su norma. Este es el proceso que se llama normalización de un vector, cuando tomamos un vector y lo transformamos en uno unitario. Veamos qué sencillo. Por ejemplo, tenemos el vector I más J, que recuerden que este es el vector 1,1. La norma de ese vector es raíz de 2. Es evidente que este vector no es unitario porque su norma no es 1. Pero puedo obtener un vector unitario a partir de él. ¿Cómo lo haría? Bueno, ese vector unitario, al que llamamos U, lo puedo definir como el vector V, que es el vector 1,1, dividido por su norma. O sea, multiplicar cada uno de los componentes del vector V por 1 sobre raíz de 2. Entonces obtendríamos este vector que, como vimos anteriormente, es unitario. Voy a dejarles este como ejercicio para que ustedes encuentren todos los valores de alfa, que alfa es un número real diferente de 0, tales que este vector es unitario. Bien. Recordemos una cosa, si tengo un vector cualquiera, el producto punto, como lo habíamos definido, de un vector por otro, es el producto de cada una de sus componentes respectivas en suma. Entonces, si tengo un vector y lo multiplico por el mismo, voy a obtener esto. Entonces, vean que esto es la norma del vector, pero elevada al cuadrado, porque viene sin raíz. Entonces, la norma al cuadrado yo la puedo también escribir como el producto punto del vector por el mismo. O lo que es lo mismo, la norma de un vector la puedo definir como la raíz cuadrada del producto punto del vector por el mismo. Eso me permite determinar una formulilla para hallar el ángulo entre dos vectores cualesquiera. Llamemos a ese ángulo phi. Entonces, si phi es el ángulo formado por los dos vectores u y v, entonces puedo definir el ángulo entre ellos como lo que me da o lo que puedo sacar de esta formulilla. El coseno de ese ángulo es el producto punto de los dos vectores entre el producto de sus normas. Podemos ver que si dos vectores son paralelos, o sea, poseen la misma dirección o direcciones opuestas, como lo vimos en su momento, entonces si phi tiene que ser o 0 o pi, ¿no? Y eso va a salir de aquí también. Además, ya vamos a ver un concepto más amplio de paralelismo entre vectores. Hasta el momento nosotros tenemos el concepto de que dos cosas, en general rectas o segmentos, son paralelas y en un mismo plano no se llegan a tocar. Pero para vectores, el concepto tiene que ser más amplio. Entonces, nosotros vamos a decir que dos vectores son paralelos si sus respectivas direcciones son paralelas. Y para que eso se cumpla, es que debe existir un escalar diferente de 0, tal que un vector es igual al otro vector multiplicado por ese escalar. O lo que es lo mismo, que esos vectores son múltiplos uno del otro. Entonces, siempre que yo tenga un vector que lo pueda expresar como otro vector por un escalar, es porque esos dos vectores son paralelos. Además, cuando el ángulo entre dos vectores es 90 grados o pi medios radianes, decimos que esos vectores son perpendiculares u ortogonales, que es como correctamente se le debería mencionar a los vectores. Cuando sus trayectorias son perpendiculares, los vectores son ortogonales. Entonces veamos este dibujo que está aquí. Aquí tenemos un vector u y un vector v. Si yo trazo las trayectorias del vector u y del vector v, podemos ver que sus trayectorias son perpendiculares. Entonces decimos que estos dos vectores son ortogonales o perpendiculares, no hay problema por el momento. Entonces,
En ese caso, los vectores U y V forman un ángulo recto, lo cual me trae precisamente la noción de perpendicularidad. Pero para vectores usamos el término de ortogonalidad para hacer mencionar eso. Entonces, en la fórmula que vimos aquí atrás, en esta, si U y V son ortogonales, quiere decir que el ángulo phi tiene que ser o 0 o pi. Entonces, perdón, el ángulo phi debe ser pi medios. Si yo meto ese pi medios en la fórmula, voy a obtener que el coseno de pi medios es 0. Y si el coseno de pi medios es 0, de la misma formulilla, yo puedo pasar esto a multiplicar al otro lado y tendría esto. Lo cual me verifica que dos vectores ortogonales o dos vectores son ortogonales si y solo si el producto punto de ellos me da 0. Es una manera bastante sencilla de poder determinar cuándo dos vectores son ortogonales o cuándo las trayectorias de dos vectores son perpendiculares. Calculo el producto punto y si el producto punto de ellos me da 0, entonces esos vectores son ortogonales. Listo. Como lo mencionamos en este teorema. Entonces veamos, los vectores canónicos son ortogonales porque si hago el producto punto de ellos, eso me da 0. Este vector y este otro vector son ortogonales porque si hago el producto punto de ellos, me daría 2 por menos 3, me da menos 6, y 3 por 2 me da 6, 6 menos 6 me da 0. Estos otros vectores, este y este, no son ortogonales porque si hago el producto punto de ellos, me da 21 y 21 es diferente de 0. Entonces ya aquí hay un ejercicio también cuyo objetivo es que ustedes lo resuelvan. Y dice que tenemos dos vectores U y V. Esos dos vectores son diferentes del vector nulo. Entonces considere este otro tercer vector W definido de esta forma como la resta de este vector menos este otro. Me piden demostrar que este vector W es ortogonal a V. Y eso es todo. Nos vemos.